Pues muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy honrado verdaderamente de tener la oportunidad de estar en este bellísimo puerto. A mí me encanta Veracruz, me encanta su gente y esta charla espero que la disfrutemos juntos. Digo, son todos expertos, así es que quise darle un enfoque un poquito diferente que espero resulte de interés. ¿Qué ha pasado en estos últimos 50 años en el mundo? Déjenme recordar algunas cosas en este tiempo. Miren, en los 60s y los 70s, se acordarán algunos, otros muy jovencitos lo han oído, estaban de moda los hippies, estaba de moda la música rock, los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, que casualmente todos son grupos ingleses que después se llamó esto como la invasión inglesa. Y fueron años de las reivindicaciones sociales, lo que ahora disfrutamos de un respeto y un mejor lugar para las mujeres, para las minorías, por ejemplo, los afroamericanos, las minorías étnicas y también minorías de otras preferencias o minorías con alguna discapacidad, fueron años en los que se fueron gestando en este tiempo. En los años 60 y 70 vivíamos una guerra fría en que había dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Y sin embargo, este modelo del comunismo, socialismo, se eliminó. El muro de Berlín cayó en 1990, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Alemania, y la URSS desapareció en 1991. Viendo a otras cosas que han influido en nuestra vida más cotidiana, me gustan hablar de las computadoras. Las computadoras personales surgieron a finales de los años 70. Antes de eso, eran equipos del tamaño de este cuarto, refrigerados, y son mucho menos potentes que el que tienen ustedes ahora al lado de ustedes y que traen en el bolsillo. IBM sacó su primera computadora personal en el 81 con procesadores de 8 bits y tenían memorias que eran de 64 kilobytes. Y Bill Gates dijo, nadie va a ocupar esa cantidad de memoria. O sea, ahora estamos hablando de terabytes. La Mac sacó sus primeras Apple IIe en los 80s y su primera Macintosh en el 84. Internet, que surgió como una red primero militar y después se puso en universidades de Estados Unidos, surgió en el 82, pero se popularizó hasta principios de los 90s. Y esto fue una revolución impresionante en la computación. Los que somos de la misma edad se acordarán que cuando queríamos algún artículo médico había que recurrir al Index Médicos, que era una enciclopedia enorme, buscar artículo por artículo, sacar la referencia, copiarla y luego se hacían lo habitual de tarjetitas y mandarla al autor, porque el autor cuando se publicaba la revista le regalaban reimpresos y entonces uno le pedía un reimpreso al autor y eso tardaba unas 6 semanas en llegar, pero era la manera en que podíamos tener la información más actualizada. El correo, que en México nunca ha sido muy eficiente, tardaba unos 6 meses. Después surgió el fax y con una llamada telefónica podemos enviar y recibir mensajes. Pero si lo hacíamos, por ejemplo, a Europa, se cobraba una cuota de larga distancia que era bastante cara, por eso se limitaba. Cuando surgieron las primeras computadoras, empezaron las redes y se empezaron a poder mandar mensajes y surgió el email. Pero obviamente hasta que no se popularizaron las computadoras personales y el Internet, esto fue generalizado. Y después, con las computadoras que ahora tenemos en el bolsillo, surgen aplicaciones como WhatsApp en el 2009 y ahora todos vivimos comunicados a través de este tipo de redes. Los teléfonos fijos, que hasta los 80s, 90s era la manera de hablar, si queríamos triangular porque estábamos esperando que llegara alguien, teníamos que pedirle a él que se comunicara a la casa, dejábamos a alguien de base en la casa, recibir el mensaje, nosotros nos íbamos, buscábamos un teléfono de 20 centavos, le metíamos una moneda y hablábamos a ver si ya se había comunicado para avisarle que íbamos en camino. Se acordarán de esas triangulaciones. Pero esto fue cambiando cuando empezaron a surgir los primeros teléfonos móviles y uno muy popular que tuvo el 60% del mercado fue el BlackBerry, 1999. Era un telefonito que tenía teclado y que ya se podía conectar a internet, algo maravilloso. Esto fue superado por el iPhone en el 2007 y ahora estamos en el iPhone 14 y ha sido una revolución en la comunicación. Las redes sociales. Antes también nos enteramos a lo mejor con los periódicos, la televisión, pero ahora todo el mundo está aquí conectado y están mandando aquí en vivo y estamos conectados por internet
y nos están viendo algunos colegas, porque todos nos enteramos directamente por estas redes sociales. Una de las más populares y más influyentes fue Facebook en el 2000. Y tenemos ahora actualmente los retos. Yo veo dos muy importantes. La inteligencia artificial, que verdaderamente ya está una revolución impresionante en lo que se viene. Un ejemplo es que hace 2 años surgió el chat GPT y ahora tenemos ya el chat GPT 4.0, entre otros 10 formas de inteligencia artificial que van a modificar la manera en que trabajamos y la guerra de los chips. Los chips, dijimos que las computadoras de IBM eran computadoras de 8 bits y tenían 64 kilobytes de memoria de trabajo. Las computadoras actuales, por ejemplo, las M4 que acaban de salir en las nuevas iPads de última generación, tienen millones de transistores. Cada transistor ahora mide 3 nanómetros y tiene millones de transistores y pueden hacer millones de operaciones por segundo. ¿Cómo ha impactado esto en la vida cotidiana? Miren, esta gráfica es muy interesante porque es el crecimiento de la población. El año pasado rebasamos ya los 8,000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra. Y se espera que a finales del 2050 estaremos alrededor de 9,000 millones. Si consideramos hace 50 años, estábamos aquí, 4,000 millones. Nos hemos duplicado en este periodo de tiempo. Aunque hay cierta esperanza de que el crecimiento parece que va en descenso, todavía la curva de aumento del número de población sigue siendo en aumento. Y todavía nos quedan varios años de crecimiento de la población mundial. Pero ¿qué hablar de la esperanza de vida? Estos también son impresionantes. Nosotros hablamos que en el tiempo de las cavernas o en tiempos de Jesucristo y el Imperio Romano, la edad de vida eran 30 años. A principios del siglo XX, el promedio de vida de muchos países era alrededor de 30 años. Este es el promedio mundial. Y era a principios del siglo XX, 30 años. Y esto a costa de que algunos países ya habían alcanzado el fabulosa expectativa de vida de 50 años. Países avanzados como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, que sufrió después de la Primera Guerra Mundial con su derrota una gran caída, pero luego se ha recuperado. Pero eso se compensaba con una mortalidad infantil espeluznante, principalmente en países en desarrollo, como aquí tenemos el ejemplo de la India y Corea del Sur, que siguen por abajo del índice del promedio mundial, pero se han ido incrementando. Nos acordaremos hace 50 años que se decía que la expectativa de vida de la gente eran 70 años. Todos nos acordamos bien. Bueno, en los países desarrollados ya se subió y en la actualidad está alrededor de los 80 años. Y en países que estaban en estos niveles tan impresionantemente bajos, han ido ajustándose ya hacia el promedio mundial. Y por ejemplo, el caso de Corea, que tenía esta expectativa de vida, insisto, porque tenían una altísima mortalidad infantil, cae después de la guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad pues está arriba de los 80 años. Esto ha pasado con la expectativa de vida de la gente. Vámonos a centrar un poquito en qué ha pasado en la enfermedad acidopéptica y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto también es impresionante. Los jóvenes, a lo mejor, si no han oído esto, a mí son datos que me sorprenden muchísimo. Porque miren, hasta los años 70 del siglo XX, o sea, hace 50 años, no había ningún tratamiento efectivo para tratar ni la enfermedad por reflujo ni la enfermedad acidopéptica. Así de simple. Lo único que se sugería era cambios en el estilo de vida. Ya no estés tan nervioso, ya no comas tantos irritantes ni tantos chiles. Era el tratamiento. Y cuando ya querían darle un tratamiento más, lo que se les daba era una dieta láctea blanda, conocida como dieta de CIPI. A mí, de estudiante, me tocó ese tipo de tratamientos a los pacientes. Y lo único que ayudaba un poquito eran los antiácidos. Los antiácidos hay varios, pero principalmente a base de sales de aluminio y de magnesio. Pero los de aluminio producían constipación y los de magnesio diarrea. Solución, pues mezclen de los dos y le da los dos juntos para que no se le altera tanto el hábito de la defecación. El antiácido neutraliza el ácido y alivia mucho las molestias y lo hace muy rápidamente. Sin embargo, su acción es absolutamente temporal, por un ratito.
Esto es impresionante porque a mí me tocó también vivirlo hace 50 años o 40 y tantos. Una cirugía que se diseñó para el cáncer en 1860 por el doctor Theodor Billroth, austriaco, pero trabajó en Berlín, en Alemania, es una cirugía para el cáncer. O sea, tumores del antro o del cuerpo gástrico en que quitaban esa sección y entonces se anastomosaba lo que quedaba. Si se anastomosaba directamente al duodeno era una Billroth 1. Si se subía a una asa de ayuno era una Billroth 2. Todavía cuando empecé yo a llegar a hacer procedimientos de vía biliar, era muy común encontrar pacientes que tenían una Billroth 2 y que tenía que entrar uno. Ahora la alteración de la anatomía más común es por bariatría, pero en aquel tiempo era por Billroth 2 y había que entrar, llegaba uno por abajo, Sogendra, mi maestro, diseñó un esfinterotomo que se abría al revés, que tenía una curva al revés, para hacerle esfinterotomía, porque veo una lavapila que parece normal, pero está invertida, hay que hacerle esfinterotomía hacia abajo. Esto pensando, porque el antro era el estímulo principal para que el cuerpo produjera ácido clorhídrico, dijeron, podría solucionar. Y vi muchos pacientes. Evidentemente, suena muy fuerte una cirugía para cáncer que se llama para la úlcera. Y los otros cirujanos, y seguramente a algunos de aquí les tocó, cuando yo empecé a ir a los congresos de gastroenterología, la discusión era, ¿le cortamos todo el vago porque es el estímulo para la secreción? Y entonces era vagotomía troncular, pero les daba muchísimos efectos colaterales a los pacientes. O dijeron, no, espérense, eso es muy agresivo, vamos a ser selectivos. Y entonces nada más se buscaban las ramas que inervaban el antro, y entonces era una vagotomía selectiva. Y luego dijeron, no, vamos a tratar de que sean exactamente solamente las ramas que estimulan verdaderamente la secreción, y era la vagotomía súper selectiva. Los trabajos comparativos importantes en los congresos de gastro era que era mejor si vagotomía troncular, selectivo, súper selectivo. Evidentemente, las complicaciones siempre existían, las dos principales, sangrado y perforación. Es muy interesante, y esto yo también lo recuerdo así muy impresionado, porque en los años 80, un artículo 86, un artículo del New England Journal, decía que la endoscopía había revolucionado el diagnóstico de las úlceras en el sangrado, pero que no había impactado en la mortalidad. ¿Por qué? Porque no se hacía nada. Entraba uno, veía que estaba sangrando, decía, sí, está sangrando, háblenle al cirujano. Llegaba el cirujano y salvaba al paciente con un punto sobre el vaso. Eso era lo que se hacía en los 80. Para la enfermedad por reflujo, evidentemente la funduplicación sí ha sido muy efectiva desde que se diseñó, y la discusión era si la hacíamos de 360 grados o de 270. Pero era una cirugía de 30 centímetros en la parte superior en el epigastrio. Y era una cirugía que después tenía una recuperación pues, lenta por la cirugía tan grande. En el 91 surgió la cirugía laparoscópica. La cirugía que fue la campeona de la cirugía laparoscópica fue la colecistectomía, pero en segundo lugar cercano fue la funduplicación por cirugía laparoscópica. Y después surgieron algunos procedimientos endoscópicos. A mí me tocó la suerte de trabajar con el doctor Paul Swain de Inglaterra, y él se le ocurrió una idea de hacer una capsulita en la que se aspiraba y luego se tiraba una aguja y daba un punto, y entonces con eso hacer una aplicatura, que se conoce con el endocinch. Lo hicimos unos cerditos en Kansas, y luego el doctor Stacker fue de los primeros que hizo una serie grande, y luego el doctor Santiago Gallo y yo hicimos la primera serie latinoamericana. 30 pacientes. Les fue de maravilla. A los 3 meses, se corregían las molestias, se les quitaba el reflujo, hasta algunos datos objetivos de pechimetría les mejoraba. A los 6 meses, el 10% estaba desmantelado. Al año estaban desmantelados todas. ¿Por qué? Pues porque el punto era muy superficial y se jalaba y se rompía. Han surgido otros procedimientos endoscópicos que simplemente los enumero aquí, desde aplicaciones de radiofrecuencia, mejores aparatos para hacer la funduplicatura o la inyección e implantación de algunos implantes. Todavía en la actualidad hoy diría yo que ninguno de estos procedimientos endoscópicos ha sido ya de elección, pero bueno, son alternativas que están y algunos todavía están investigando. Para el diagnóstico, hasta que se descubrieron los X, el diagnóstico era clínico. Los magos de la clínica francesa hablaban del síndrome ulceroso de 3 tiempos o de 4 tiempos para distinguir si era gástrica o duodenal. Y ya,
Cuando se hacía una serie gastroenal y algunos radiólogos muy entusiastas y muy buenos hacían el estudio de doble contraste, le daban aire, y entonces llegaban a dibujar maravillosamente la ulcerita, y ahí estaba. Y, no, pues ahí está, ahora hay que darle dieta de Zipi, ¿no? En 1853 se hicieron los primeros intentos, ya así, bueno, de meter un tubo de traspaso, un tubo rígido por la boca, y meter y asomarse en el estómago. Pero vean, el problema es que está muy lejos y que es un orificio chiquitito y que cómo lo iluminamos, primero con una vela aquí con espejitos, ¿cuánto pasaba de luz allá? Luego con foquitos, una válvula de Edison hasta adentro, que generaba un calor horrible, pero bueno, era lo que había. Cuando se descubrieron las propiedades de la fibra de vidrio que era capaz de pasar luz o una imagen, y entonces había fibra de vidrio coherente y no coherente. La coherente tenía la misma disposición de las fibras en un extremo que en el otro y podía transmitir una imagen. Y la que no era no coherente se utilizaba para transmitir luz, ya una luz fría. Los japoneses en el 58 tenían una cosa que era una videocámara que se parece a un endoscopio moderno, pero se metía un rollito de película en la punta y ya estaba muy sistematizado qué posiciones hacías y disparabas 50 imágenes, metías a la ciega, pa, 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 y lo sacabas y lo revelabas. Y si tenías suerte, en 5 aparecía la imagen de una úlcera. Kirchhoff en 1958, ocupando estos principios del diseño de la gastrocámara y con la fibra óptica, diseña el primer gastroscopio. Y entonces empezamos a podernos asomar al tubo digestivo. Todavía seguramente hay quien oyen que dice panendoscopía. Panendoscopía de pan, que significa todo, es porque por primera vez se podía ver todo el tubo digestivo alto, con maniobras para hacer retropresión, ver zonas ocultas de la curvatura menor, revisar las curvas del duodeno, y entonces ya desde el esófago hasta la tercera porción del duodeno fuimos capaces de ver ya las lesiones. Pero cuando estábamos aprendiendo, el maestro veía y luego si te lo pasaba, pues veías y veías pues, lo que te alcanzaba a mostrar. Había una lente de enseñanza que se acomodaba y la veía uno de otro y el otro de otro lado. Eso quitaba el 50% de la luz. No se veía gran cosa, pero era una cosita mejor. Evidentemente, esto cuento la anécdota de algún maestro distinguido de los fundadores de la endoscopía, que decía, bueno, mira, ahí está la úlcera, y la pasaba, y tú le querías agarrar porque seguramente tus dioptrías eran diferentes. No toques, no le muevas ahí. Pues no veo nada así, pero no se podía tocar. El doctor Sivak en 1983 describe que en lugar de la fibra óptica coherente se ponía un chip. Ahora los chips, todavía los primeros eran muy grandes, casi de 6 milímetros, eran sensibles a la luz y podían transmitir una imagen. Y en lugar de transmitirle por una fibra óptica, se transmitía por un cable y un procesador y ya podíamos ver la imagen en la pantalla. Todos podíamos ver la imagen en la pantalla. La videoendoscopía vino a revolucionar la endoscopía, pero no para el diagnóstico, lo vino a revolucionar para la enseñanza. Porque ahora, cuando el maestro estaba viendo algo, todos estábamos viendo qué estaba haciendo. Y cuando uno empezaba a hacer y se asomaba, el maestro podía supervisar y podía corregirlo a uno. Entonces, la enseñanza de la endoscopía cambió con los videoendoscopios. Pero ahora para enfermar por reflujo, también si decimos, bueno, el problema es que el reflujo se sube, pues no será posible medir la acidez en el esófago. Y el doctor de Mister diseñó un primer catéter que tenía un sensor para detectar el pH en el esófago. Y entonces ya se pudo meter y medirlo. Y luego se le pusieron más catéteres. Y luego ya se formalizó un protocolo para hacerlo. Entonces ya entendimos mejor cuándo se subía el ácido y dónde. E inclusive después se pudo hacer algunos métodos como el sistema Bravo inalámbricos, en las que se ponía por endoscopía, se aplicaba con un clip, y entonces podíamos monitorizar ahí 48 horas a un paciente en cómo estaba verdaderamente el pH en el esófago. Después aprendimos que algunos de los síntomas que se producen ahí, pirosis, la sensación de regurgitaciones, dolor torácico, no se debían al ácido, se debían a trastornos motores. Entonces, una manera de meterlo es que en lugar del catéter, en lugar de que midiera el pH, pues midiera la presión. Y entonces se hicieron las primeras manometrías con Jerry Dodd y George Andorfer. Y después el doctor Ray Klaus dijo, pues vamos a meterle más catéteres. Y entonces están sistematizados los equipos que tenemos ahora de alta resolución.
otra revolución que nos tocó también vivir. El doctor Godfrey Newell Housefield, un radiólogo inglés, trabajaba para una compañía que se llamaba Electronic Music Industries. Él trabajaba en el área de, porque es Electronic Music Instruments, EMI. No sé si le suene, pero EMI es la compañía disquera que contrató a los Beatles. Las ganancias de los primeros discos de los Beatles en 63-64, 100,000 libras de esas ganancias se fueron al doctor Housefield para que diseñara esta idea que él tenía de mandar rayos X y recibidos de otro lado y luego reconstruir por computadora esas zonas. Y nosotros los que estudiamos en el Testit La Target en francés y los que hoy del Quirós, bueno, veíamos láminas fascinantes de cortes del cuerpo transversales o sagitales. Cuando fue posible ver esas imágenes en blanco y negro, pero de todas maneras con la misma estructura y disposición de los órganos, fue algo fascinante para el diagnóstico. El doctor Housefield sacó su primer tomógrafo en 1972 y por este hallazgo tan importante en la medicina recibió el Premio Nobel de Medicina en 1979. Pero entonces lo que aprendimos en estos años fue principalmente cómo es la secreción gástrica. Y entonces aprendimos que en el cuerpo se encuentra la célula parietal. Y que esta célula parietal recibe respuestas a varios estímulos, algunos neurógenos, algunos endocrinos y algunos parácrinos. Y entonces tiene receptores, los más importantes, a gastrina, acetilcolina y a histamina, aunque hay también algunas de somatostatina. Entonces se ocurrió, bueno, ¿y si bloqueamos estos receptores no podremos influir? Se podría bloquear la acetilcolina y con atropina, pero el paciente tiene muchísimos efectos colaterales. Comercialmente se intentaron algunos y algunos se intentaron para la gastrina. No fueron tan exitosos. El que fue verdaderamente exitoso es cuando aprendimos de la histamina. Me ocupo esta gráfica para explicar que también entendimos que la célula parietal del otro lado, en la área luminal, tiene una estructura que le conocemos ahora coloquialmente como la bomba de protones. O sea, aquí está el estímulo para la producción de ácido y aquí está la producción de ácido hacia la luz. El doctor James Black, un genio farmacólogo inglés. James Black ganó el premio Nobel de Medicina por sus contribuciones. Es nada más el padre, por un lado, del propanolol, que tuvo tanta influencia y tanta repercusión para el manejo de la hipertensión arterial sistémica y para la hipertensión portal, pero también es el padre de la cimetidina. Por estos hallazgos, él recibió el premio Nobel de Medicina en 1988. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que existían cuando menos dos tipos diferentes de receptores de la histamina. Los H1 se asociaban a procesos alérgicos y los H2 presentes en el estómago e involucrados en la secreción de ácido clorhídrico se podían bloquear con varias sustancias, entre ellas la más potente, la burimamida, pero esta era muy tóxica. El doctor Black sintetiza la cimetidina, que tiene una estructura similar, pero es mucho más segura, y la cimetidina se comercializa en 1976. A principios de los 80, la cimetidina fue el medicamento más vendido en el mundo. Al final de la década de los 80, fue desbancada por la ranitidina, que presentaba menos efectos colaterales. Los efectos de la cimetidina eran ginecomastia y disminución de la libido. Como un dato colateral que avisarles que en 2019 la Agencia Española de Medicamentos informó que al revisar algunos medicamentos que tuvieran ranitidina se detectó nitrosodimetilamina, un agente tóxico, en algunos de ellos. Pero eso motivó que la ranitidina se suspendió en todo el mundo. Entonces, desde hace 4 o 5 años ya no existe. Surgieron en los 90 algunos otros antagonistas de los receptores H2, como ellos la famotidina y acetidina, un poquito más potentes que la ranitidina, pero estos medicamentos llegaron tarde a la fiesta. Llegaron tarde a la fiesta porque los antagonistas H2 tienen dos problemas clínicos muy importantes. Tienen techo terapéutico y tienen taquifilaxia. Techo terapéutico significa que cuando ya llegamos a la dosis tope, aunque le demos mucho más y dosis de caballo, ya no tiene ningún efecto extra. Están bloqueados los receptores. Y taquifilaxia significa que cuando la estamos utilizando al paso de algunas semanas, el efecto
del antagonista H2 se va disminuyendo. Ya no se utiliza, ya no tienen prácticamente ninguna indicación. Pero ¿qué fue la otra gran revolución? Pues inhibidores de la bomba de protones. Los doctores Hansel y Forte describieron la eh, hidrógeno potasio trifosfato de adenosina, que conocemos todos como bomba de protones, y la descubrieron en una rana, en la rana mojidora. Para 1975 habían sintetizado el timoprazol, primer bloqueador efectivo de la bomba de protones, pero que no era, también tenía efectos tóxicos. Y para 1989 se comercializó el omeprazol. Aparecieron en el mercado y han venido apareciendo otros varios como lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, tenotoprazol. Voy a sintetizarlo en una frase y después al final podemos discutir algo, pero yo afirmo hoy que los inhibidores de la bomba de protones son los medicamentos de elección actuales para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero algunas consideraciones. Su perfil de eficacia y seguridad es impresionante, buenísimo. Son muy efectivos y tienen muy pocos efectos colaterales. Pero eso ha hecho que los pacientes y muchos médicos abusen de su indicación. Yo he visto recetados inhibidores de la bomba de protones para indicaciones que no tienen nada que ver. Síndrome de intestino irritable, dispepsia, obviamente ahí no va a ser absolutamente nada. Y también los pacientes pueden llegar y comprarlo en la farmacia. Muchas veces, o sea, muchas veces no se emplean adecuadamente base a su farmacodinámica y aquí voy a comentar algunas de las cosas más importantes. Primero, la indicación, o sea, si lo dan a una cosa que no sirve, no sirve. O sea, sirve para inhibir la producción del ácido. Pero el inhibidor de bomba de protones, con algunas diferencias de uno con otro, pero todos requieren para alcanzar la curva de distribución máxima aproximadamente 48 horas. Si ustedes tienen dispepsia hoy porque abusaron de algunos alimentos, no el omeprazol o ningún inhibidor les va a quitar las molestias inmediatamente. Entonces, mejor un antiácido. Si van a utilizar inhibidor de bomba de protones es para un tratamiento más prolongado y tienen que considerar que su efecto va a estar realmente posible hasta las 48 horas. Y también la mayoría de ellos requieren que se active la bomba de protones. Entonces tienen que dar en ayunas. Lo ideal es entre 30 minutos a una hora antes de los alimentos para que se absorba bien. Han surgido también varios trabajos sobre su seguridad y efectos colaterales y se han asociado a varias cosas: pólipos de las glándulas fúngicas, déficit de vitamina B12, aumento del riesgo de algunas infecciones como clostridium o neumonía, riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer, interacciones con el clopidogrel. ¿Son verdaderas? Sí, son verdaderas, pero son bastante raras. O sea, si ustedes tienen en consideración la indicación, está bien, realmente son medicamentos muy seguros. Consideren en pacientes especiales, por ejemplo, los que están tomando clopidogrel, porque el inhibidor compite con el citocromo y entonces puede alterar tu metabolismo, pero en general son muy seguros. Entonces, por eso también luego se quieren convertir como uno de los placebos efectivos, pero no esa es su función porque es una droga muy, muy potente para lo que sirve. Ha surgido ahora en los últimos, recién llegados a los medicamentos que producen contra la secreción de ácido, son los bloqueadores competitivos de potasio, los PCAB. Estos suprimen la acción de ácido gástrico al inhibir con una unión covalente reversible a la región potasio de las moléculas de la bomba de protones en las células parietales. Las diferencias con los IBPs prácticas son más rápidos de actuar. Si dijimos que los IBPs requieren 48 horas, los pickups requieren menos. A lo mejor ganan un poquito más de tiempo del pH arriba de 4, pero estoy diciendo un poquito más. Los inhibidores de bomba de protones tienen 94, 95% de efectividad. A lo mejor vamos a ganar 1 o 2% más con el pickup. Es importante, pero no es significativo. Los trabajos que hay hasta ahorita ya en estudios grandes, actualmente son estudios de no inferioridad. O sea, lo que han demostrado los estudios es que no, no son peores que los inhibidores de bomba de protones, pero todavía no está demostrado que sean mejores. Tendremos que ver cuáles son sus indicaciones verdaderas. Yo me atrevo a especular, probablemente en algunos esquemas de erradicación del Helicobacter pylori y quizás en algunas esofagitis verdaderamente refractarias pudiera ser su indicación.
Porque el otro camino, el otro gran descubrimiento de los últimos 50 años, pues está por otro premio Nobel de Medicina, el doctor es Robin Warren y Barry Marshall, australianos, que en 1979 descubren una bacteria que primero le llamaron Campylobacter-like organism, o sea, un organismo semejante al Campylobacter, porque pensaban que era un Campylobacter. Luego le llamaron Campylobacter pylori, luego vieron que no era un Campylobacter, era una especie diferente, y luego pylori viola algunas reglas de nomenclatura, entonces ahora lo conocemos como el Helicobacter pylori. Entonces ellos en 79 describen esto, y además demostraron que podía evitar el estómago, podía causar gastritis y úlceras, y al principio la comunidad científica pensó que estaban equivocados. Pero múltiples trabajos demostraron la prevalencia de la bacteria y una asociación causal con úlceras y cáncer gástrico. Eso permitió el desarrollo de pruebas diagnósticas porque no teníamos información de esta bacteria. La primera vez que lo quisimos buscar era con biopsias, con una tinción de plata de Warthin-Starry. Los cultivos son muy difíciles porque una bacteria es microbiofílica, realmente cultivarlo es muy difícil, pero se llaman pruebas de urasa rápida con una muestra de la biopsia o una prueba de urasa con aliento, que es también de las que se utiliza. También se han detectado antígenos por materia fecal y pruebas serológicas que sirven para estudios de prevalencia, pero no sirven para el control en los pacientes. Entonces, la manera de mostrarlo, porque no siempre hay indicación de buscarlo y quitarlo, es hacer la endoscopía, tomar las biopsias y demostrar ahí con la prueba de urasa la presencia. Y luego, si le damos tratamiento de erradicación, la prueba de aliento es la mejor prueba para ver el control. Voy a terminar esta charla con dos transparencias con lo que creo que son algunos de los principios que hemos aprendido estos 50 años de cómo manejar estas dos entidades. En el ARG, lo primero es un diagnóstico preciso, y esto lo logramos con la historia clínica, con los síntomas característicos, que son tan característicos que nos permiten inclusive en pacientes jóvenes con datos de reciente evolución hacer una prueba terapéutica. Pero si el paciente no se cura o tenemos dudas o hay datos de alarma, hay que hacer inmediatamente una endoscopía. Si la endoscopía ya sabemos que hay un fenotipo en la que no hay erosiones. Si no lo hay, entonces tenemos que demostrar que verdaderamente eso sea por reflujo y eso requiere muchas veces hacer la apachimetría, muchas veces con impedancia, que lo detecta reflujo inclusive no ácido, y si sospechamos que puede ser un trastorno motor, hacer una matometría. Los medicamentos actuales, los inhibidores de bomba de protones, cuando el diagnóstico es verdaderamente ERGE, claro que funcionan y funcionan en la gran mayoría de los casos. Los casos en los que fracasa el tratamiento es porque no se está dando bien, porque el paciente no tiene indicación o porque no se lo están tomando bien. Y ya dijimos, tarda 48 horas en hacer efecto, se lo tiene que tomar antes de las comidas. Y si lo que pensamos es que es un trastorno motor, porque los síntomas se pueden parecer, eso solamente se lo podemos diferenciar con una manometría. El estándar actual es la manometría de alta resolución con los criterios de Chicago 4 para ver si hay alteraciones de la peristalsis o alteraciones de salida en el esfínter esofágico inferior. Y el otro grupo de trastornos que simulan también alergia, pero que no son los trastornos funcionales. Hay la dispepsia funcional, hay la pirosis funcional, y esos no se van a curar con IBPs, esos se van a curar, muchos de ellos con neuromoduladores para quitar la hipersensibilidad visceral. Y ahora, yo creo también para los cirujanos es muy importante, claro que muchos pacientes se benefician de una fundoplicación bien indicada, pero eso indica haber estudiado adecuadamente al paciente, con todo lo que ya mencionamos, tomar la decisión junto con el paciente para que sean expectativas realistas y después de este estudio clínico adecuado. Y entonces, si los pacientes bien seleccionados son los que mejoran. He oído a veces algunos cirujanos que dicen, no, cuando fracasa el tratamiento médico es la indicación de la cirugía. No, los pacientes que les va a ir mejor a cirugía son los pacientes que les va bien con los inhibidores de bomba de protones y que deciden ya no estar tomando el medicamento mucho tiempo. Y para la enfermedad acidopéptica, también creo que estos son los conceptos que resumen nuestra situación actual. La prevalencia general global ha bajado. Claro que ha bajado la prevalencia de la enfermedad acidopéptica. Solamente el grupo en el que no ha bajado tanto son los pacientes de la tercera edad. Y esto es porque están, primero, ya vimos que tienen ahora una expectativa, ya tienen 20 años más de lo que esperábamos antes. Y además, la ingesta de varios medicamentos, entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos, sigue produciendo este tipo de alteraciones.
El diagnóstico de una úlcera yo creo que definitivamente se tiene que establecer con una endoscopía. No se puede suponer en base al cuadro clínico, hay que entrar y verlo. Y si es una úlcera gástrica, se tiene que cerciorar de que sea benigna. Tienen que tomarle biopsias y tienen que cerciorarse de que cicatrice. La duodenal es más predecible. Pero además, la presencia de la úlcera es una de las indicaciones categóricas de buscar el Helicobacter pylori. Si un paciente anda con una endoscopia y no tiene nada, tiene una dispepsia, yo no le tomo biopsias y creo que nadie le debemos tomar biopsias porque nada más va a crear más ruido. Si el paciente tiene una úlcera, la tomamos y si tiene el Helicobacter pylori, ahora sí es nuestra obligación darle tratamiento de erradicación. En cuanto a las complicaciones de las úlceras, la perforación ya se ha hecho rarísima. O sea, yo ya tiene años que no mando a nadie, los cirujanos a lo mejor nos puedan comentar algo al respecto, pero la hemorragia sigue estando presente, sigue siendo, hay una causa de morbio y mortalidad. Pero ahora, a diferencia de lo que teníamos en los 80, los procedimientos hemostáticos endoscópicos han mejorado muchísimo y su efectividad es de arriba del 95% en manos expertas. Entonces, ahora, si alguien presenta sangrado, pues evidentemente tiene que ser una endoscopia y se demuestra que es una causa por enfermedad acidopéptica, pues tenemos muchos procedimientos endoscópicos, que no es el tema de esta sesión, pero que sepan que es de alta efectividad. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a cualquier comentario o duda o pregunta.